Buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat y bueno, aparte también soy arquitecta, especialista en BIM y hoy vamos a tener esta masterclass que es muy especial para nosotros porque es un antiguo alumno de Figurat que viene recomendado por los profesores y director del máster para dar esta sesión y se llama BIM del diseño a la operación, maximiza el valor de tus proyectos. La presenta nuestro alumni Roiner Tineo y vamos a ver un poquito más de lo que nos tiene para enseñar, ¿vale? Aquí yo soy Carmen Sánchez. Cualquier duda que puedan tener o si quieren ponerse en contacto conmigo o hacer un seguimiento de distintas acciones que hacemos, yo tengo ahí mi contacto de LinkedIn, es fácil, María del Carmen Sánchez Pérez, y ahí pueden darle seguimiento a las distintas acciones que hacemos, distintas masterclasses. De hecho, mañana tenemos una sobre Lean Construction versus construcción tradicional y pasado mañana una sobre la durabilidad de la madera, que bueno, si os interesa el tema, también estáis invitados a asistir. Y bueno, vamos a empezar la agenda de hoy. Os comento que la sesión va a tener una duración de 1 hora. Primero voy a haceros una breve presentación de Institucional de Figurat. Yo sé que muchos de los que estáis aquí hoy ya nos conocéis, pero para quien no nos conozca, pues está bien que tengan esta oportunidad de tener esta pequeño resumen. Luego os presentaremos, hablaremos un poquito muy brevemente del máster en BIM Management para que tengáis también esa información y a continuación tendremos la ponencia de Reunier Tineo. Os paso este vídeo para empezar. Transform tomorrow today at Ziggurat means studying at a pioneer institute that fosters innovation, courage, and commitment. Becoming a renowned expert that embraces a global and intercultural digital workforce. Joining a global community made up of more than 20,000 people from 120 different countries. Transform tomorrow today at Ziggurat means accompanying you in your learning journey from the very beginning, understanding your professional goals, and counseling you to find the right program to fulfill your dreams. Transform tomorrow today at Ziggurat means helping you find a good balance between work, study, and personal life, assisting you daily by offering experiential learning supported by high-quality training materials from industry experts. Studying at your own pace from interactive online classes, discussion forums, and collaborative assessments. Learning from trained lecturers and talented peers. Starting with software level-up training and digital student onboarding. Applying sustainable problem-solving approaches to global challenges using disruptive technologies. Acquiring new hard and soft skills to create a robust portfolio. Getting industry-leading certifications. Broadening your knowledge even after you graduate, accessing our exclusive job portal, enriching your experience at online and in-person events worldwide, expanding your professional network, promoting your project. Start your future now. Transform tomorrow today with Ziggurat. Bueno, a continuación os quiero presentar a Suzette Hauteur. Ella desarrolla planes de carrera dentro de Figurat, es especialista asesora de admisiones y bueno, pues os va a contar un poquito del máster de Gracias, Carmen. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta masterclass. Aquí realmente lo que vamos a hablar al realizar o que ustedes hagan el programa es donde van a aplicar toda la implementación de la metodología BIM. Pues con nosotros realmente se van a preparar para adquirir todas las habilidades necesarias para la coordinación de proyectos, personas y flujos de información. Aquí con nosotros realmente harán todo el recorrido en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto y la duración del máster tiene una duración de un año académico. Ahorita comenzamos en mayo del 2025 a mayo del 2026 con un total de 60 créditos, que son los STS que se les exigen a ustedes a nivel internacional para que sea un máster. La metodología es 100% online y es en español. A su vez, somos escuela formadora de Autodesk y de Bentley, y ustedes realmente aquí van a aprender todo realizando un proyecto colaborativo y 100% práctico. ¿Por qué elegirnos a nosotros?
Primero, nosotros ocupamos la primera posición en los rankings del mejor máster a nivel internacional en metodología BIM. A su vez, van a aplicar todas las habilidades necesarias para la coordinación de proyectos en todo el ciclo de vida del proyecto. Van a trabajar con casos reales, de estudios reales, con el más efectivo aprendizaje en todo el año del máster, pues esto es una enseñanza transversal y van a trabajar durante todo el año en todo el proceso. A su vez, van a tener siempre un acompañamiento con tutorías, con un seguimiento exhaustivo para lo que ustedes necesiten. Todas nuestras clases son clases en directo, van a obtener también foros y consultas con todos los profesionales nuestros que son de alto valor. Y más también, muy importante, las garantías que nosotros les damos en cuanto a las oportunidades profesionales a nivel internacional con los mejores profesionales en el sector. Todas las oportunidades profesionales que a ustedes se les abren al realizar el máster y en la cual ustedes van a pasar por cada uno de estos procesos también para saber implementar toda la metodología en una organización, es desde el modelador, desde el técnico, consultor, coordinador, BIM Manager y director de digitalización, que es el jefe del departamento BIM. Pues a su vez nosotros los preparamos totalmente para que ustedes puedan gestionar totalmente la metodología en cualquier organización. A su vez, todo el departamento de admisiones y todos estamos dispuestos a ayudarles y a resolver cualquier duda que puedan tener para esta mejora profesional. Y no duden, por favor, en contactarnos para poderlos ayudar. Estas asesorías son totalmente sin ningún compromiso, en donde los vamos a asesorar y los vamos a guiar en todo lo que ustedes requieren para este salto profesional. Carmen, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Suset. Al final, si alguien quiere hacer un máster en BIM Management, es una decisión importante en su vida profesional y es normal que necesiten un asesoramiento con una profesional como Suset o como alguien del equipo para ayudarles a determinar exactamente qué va a ser, cómo va a ser y puedan ver todos los aspectos que pueden ofrecer Zigurat. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a la masterclass, que ya sé que estaréis impacientes por ver esta sesión. Roiner Tineo es director de proyectos de Infratec y es además alumni del Máster Internacional de BIM Management. Se lo sacó en 2016 y desde entonces pues él ha estado aprovechando todo lo aprendido en el máster en su vida profesional. Entonces, bienvenido, Roiner. Excelente, muchas gracias, Carmen, Bienvenido. por la introducción y gracias por la oportunidad. Aquí brevemente vamos a ver cómo poder entregar valor al cliente para poder maximizar la eficiencia de sus operaciones y mantenimiento. O sea que vamos a salir un poco de la práctica tradicional de los proyectos, donde se prioriza mucho, por lo menos en mí, de donde yo vengo, priorizamos mucho la etapa de construcción y diseño, y podemos dejar un poco atrás la parte del mantenimiento. Ustedes pueden ver la presentación, por si acaso. Sí, la vemos. Ok, excelente, excelente. Pero bueno, primero vamos a hablar en sentido general, cómo lograr un enfoque de ciclo de vida del edificio, cómo podemos generar un diseño pensado en las operaciones, una construcción pensando en las operaciones y un caso práctico. Entonces, ¿cómo podemos lograr un enfoque de ciclo de vida? Eso para tener un BIM sin ninguna barrera, para poder tener la máxima libertad en el uso de información, para estar desde una etapa caótica donde hay mucho papel, información que no se encuentra, a tener más control o un control total de la información. Veo una cuanta hojita ahí en la ilustración, pero obviamente no queremos tampoco tener hojas. ¿Qué queremos lograr entonces? En esta presentación vamos a tratar de explicar cómo mejorar la accesibilidad de la información a operaciones, cómo mejorar el reuso de esa información, toda la información o gran parte de la información relevante en el proyecto para poder usarlo a mi favor en la etapa de operaciones, cómo poder
cómo poder utilizar un estándar de entrega de información al cliente. O sea, ¿cuál es el estándar? Bueno, ¿qué se está viendo como un estándar para poder entregar la información al cliente? O sea, que varios clientes pueden usar el mismo estándar, orientado obviamente al valor del dueño, el estándar del dueño. Cómo reducir el trabajo manual y cómo mejorar el servicio de mantenimiento con esa información. O sea que aquí, como vemos en esta imagen, ven esa persona que está trabajando en la recepción de una documentación de un gran proyecto. Por lo que se ve ahí, un proyecto federal. Y le diría también que es bastante importante aquí en Estados Unidos. Le doy una pista que es en por el área de Virginia. Le voy a dar esa pista. Pero bueno, tenemos entonces pasar desde aquí, desde el caos, a tener un proceso estandarizado que me permita generar automatizaciones y poder integrarlo a mi sistema de mantenimiento de una forma fluida. Entonces, así como funciona el lenguaje, en el lenguaje español o otro tipo de, de idiomas, debe haber algún tipo de alfabeto. Hay reglas que de combinación de palabras, oraciones, los verbos tienen se deben de utilizar de una forma específica. Entonces, para medirlos, se debe de probar el resultado por medio de la persona quien recibe ese mensaje. Y no todas las palabras y reglas aplican para toda comunicación. O sea que todo ese conjunto de elementos es lo que forma lo que sería un lenguaje establecido. Entonces, bajo esa necesidad y llevando esa situación, podemos hacer una traducción a lo que es el sector, a nuestro sector de la construcción. ¿Qué sucede ahí? Que por esa necesidad se creó, no vamos a hablar muy en detalle de lo que es el estándar IFC, pero el IFC lo que describiría Bill East, que es el creador el desarrollador principal de COBie, viene siendo como el alfabeto de los edificios dentro del ciclo de vida de, de ese edificio en sí, donde se agrupan todas las reglas de relaciones, entidades, propiedades y un conjunto de, de protocolos para poder contar la vida del edificio y poder almacenar esa información, diciéndolo de una forma lo más llana posible. Y dentro de un elemento específico, dentro de los muchos elementos que puede haber en un proyecto, de los muchos objetos, puede contener diversos tipos de información. El elemento tiene una geometría, hay documentación vinculada, tiene informaciones de tipos, el espacio que está el elemento, ese espacio lo contienen, está dentro de un nivel, ese espacio, el conjunto de esos espacios forma lo que es una zona, los niveles están dentro del edificio. Entonces, existe muchísima información relacionada a un activo que el IFC nos facilita esa estructura para poder contener esa información. Entonces, dentro del IFC, dentro de ese estándar, de intercambio de información, está lo que llamamos un Model View Definition. Los Model View Definition son perspectivas del IFC para cumplir un uso específico. En ese caso, vamos a utilizar un Model View Definition. Vamos a explicar un Model View Definition llamado COBie. COBie viene siendo como un subconjunto del IFC que es de utilidad para fines de entrega de información al cliente y para que lo pueda utilizar en un sistema de mantenimiento y operaciones. Dentro de COBie existen un conjunto de elementos de utilidad para el cliente. Existen informaciones del edificio, unidades, los tipos de activos, los pisos, los componentes, espacios, sistemas y muchísima información de utilidad para el cliente, partes, recursos y bueno, todavía existen más tipos de datos, pero hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta, es que ese estándar no almacena geometría. Ya la geometría se podría encontrar dentro de
de otro Model View Definition, MDB. Ese estándar también puede ser representado en Excel, o sea que es un estándar bien, bien fácil de acceder. O sea que ese Model View Definition, ese estándar IFC, puede ser también convertido a ese formato que lo vamos a enseñar en breve. Entonces, dentro de esto es un, un breve screenshot de lo que contiene el COBI en el formato de Excel, porque no vamos a abrir un XML. Entiendo que se van a dormir aquí si se lo enseño, pero aquí se puede representar como un Excel con diferentes tabs, con diferentes elementos dentro, donde se presentan los diferentes activos, propiedades de los activos, los sistemas, los atributos que tienen los activos, y vamos a hablar en detalle cómo el proceso de diseño puede alimentar esa información de utilidad para el cliente y cómo esa información es exactamente la misma que se entrega a un proyecto tradicional. Lo único es que con una forma diferente, se trabaja un poco diferente para poder lograr esa información de valor al cliente. Entonces, ok, bien. Entonces, esa es otra perspectiva de cómo se presenta. Hay una información relevante para el diseño, una información que se genera dentro de la etapa de construcción, ya cuando el equipo está armando, está colocando y los activos dentro de los edificios, generando ese diseño al mundo real, está construyendo esos activos y tenemos elementos comunes como documentos, contratos, actividades, atributos que ya son comunes dentro de la etapa de diseño como la etapa de construcción. Eso es simplemente otra perspectiva dentro del mismo estándar. Tenemos informaciones generales, informaciones del espacio, informaciones de los productos, informaciones de operaciones de los activos. O sea, que puedo contener también información del mantenimiento dentro de los submittals, de la información de clientes. Y aquí se funcionan mucho los submittals cuando el constructor entrega un activo, una manejadora de aire que entrega los manuales de esa manejadora, esas instrucciones de los manuales se colocan dentro de un elemento específico dentro del esquema COBI. Entonces tenemos también información suplementaria que son comunes, son recursos, documentos y bueno, tenemos los pick lists que son también comunes. Y bueno, ¿cómo hago un diseño enfocado a las operaciones y mantenimiento? Lo que queremos aquí es poder entregar una información estructurada y ordenada en un idioma común. Dentro del diseño que es pensado en las operaciones, hay un conjunto de elementos que son muy, muy, muy importantes, que es una lista de contactos, una lista de niveles, espacios, zonas, tipos, componentes, sistemas, documentos y los atributos. Esos, el estándar indica que esos son los elementos, por lo menos en muy mayoría de los casos, esenciales para poder llevar información de valor y validar información para la etapa de operaciones y mantenimiento. Obviamente hay muchísima otra información, pero para el estándar, por lo menos consolidó esos elementos comunes para poder llevar algo práctico a lo que es el sector y sea fácilmente replicable. Aquí vemos, por ejemplo, esto es simplemente un screenshot de un visor bastante común dentro del sector, donde al seleccionar un activo, veo la información relevante del activo. Vamos a mostrar unos cuantos componentes que se entregan dentro de ese esquema COBI. Los niveles. Muy importante que los niveles dentro del esquema, dentro de la información entregada al mantenimiento, estén establecidos dentro del estándar, porque hay relaciones de niveles, porque los espacios están vinculados a niveles. Entonces, en la información que se entrega al mantenimiento,
tienden a haber siempre niveles. El nivel es exactamente como IFC describe lo que es el nivel, que son las divisiones verticales de los edificios. Ojo, ese es un estándar. El estándar que se está indicando es el que está activo. Ahí existe una nueva versión que no es la que vamos a incluir aquí, que también incluye obras civiles horizontales. Pero lo que estamos hablando es lo que estamos explicando aquí es el estándar de entrega de información para el más utilizado, que es el que se utiliza en los edificios. Pero hay una extensión que también incluye las obras horizontales, que podemos hacer inclusive otra sesión hablando de eso, que es básicamente lo mismo. Las divisiones son muy parecidas a lo que estamos presentando aquí. Pero bueno, existen divisiones de niveles, que es básicamente lo que indica el IFC, simplemente las divisiones verticales de los edificios, del tope de losa hasta la base hasta la base de la losa de arriba. Esa es la altitud que se considera para los niveles. Entonces, los espacios que se entregan viene siendo una lista de los diferentes espacios del edificio. Eso es importante. Todos los espacios dentro de este estándar se deben de entregar para que el dueño tenga una lista y poder hacer análisis de otros usos. Fácilmente con un dueño que tenga ya una lista de espacios al principio, puede validar si esos espacios con sus clasificaciones cumplen con su requerimiento en etapas tempranas del proyecto. O sea, que el cliente puede tener una participación activa de cómo está dividido su edificio y tomar decisiones también acorde. Hay un conjunto de propiedades. Podemos entrar un poco a las propiedades. Cada espacio tiene su clasificación, lo que facilita una visualización por tipo dentro de Power BI o otra herramienta de análisis de datos. O sea, que es algo bien potente y de alto valor para el dueño. Activos. Se debe entregar una lista de activos que están dentro de los componentes de la tabla de componentes. Yo voy a enseñar una muestra de la tabla en breve, y también de un modelo BIM presentando algunos activos. También la información de los activos, que es básicamente la misma información de una tabla, de las tablas que generan las instalaciones como tabla de puerta. Lo único es trasladada a este estándar. Ese activo debe estar vinculado mediante ejemplos Revit. Aquí ven ese pequeño punto azul. Es el Room Calculation Point. O sea que ese activo debe estar vinculado a un espacio específico. ¿Para qué es eso? Porque eso facilita la integración a un sistema de mantenimiento. Si ya tengo el activo con esa propiedad, es fácil poder luego extraer cuáles son la cantidad, qué activo yo tengo en esa habitación. Si yo tengo una orden de servicio, un espacio específico, ya tengo toda una base de datos, simplemente filtro la base de datos y puedo ver los activos que están presentes. Y las herramientas BIM tienen la capacidad de poder hacer esa vinculación. En caso de Revit, pero otras herramientas también tienen la misma capacidad de poder vincular activos a eso. Entonces, esos activos también tienen propiedades, como por ejemplo aquí en ese Equipment Fixture Scale, tienen también propiedades que van a estar incluidas dentro de la tabla de propiedades dentro del esquema. Sistemas. ¿Qué es un sistema según este estándar? El sistema es una combinación de componentes, de activos, que funcionan, que tienen un fin específico, un fin común. Como ven aquí, yo coloco una pequeña ilustración donde muestra que este termostato está vinculado con esos tres aire acondicionados, pero también tenemos otro termostato. O sea que, ¿qué me dice esto? Que el color, que esos 5 componentes forman parte de un sistema. Y así mismo es que COVID lo representa. Tengo un sistema y que están vinculados a unos componentes específicos. O sea, que hay un conjunto de relaciones
el esquema me facilita hacer una vinculación de componentes y poder utilizar entonces clasificaciones. Hay reglas específicas de los sistemas. Un componente puede formar parte de uno o más sistemas también, así mismo como zonas, pero simplemente quiero mostrar que es relativamente fácil y tiene la capacidad de representar sistemas dentro de un proyecto. Entonces, visualmente, cómo puedo trabajar con los espacios? El estándar me divide varios tipos de elementos espaciales. En resumen, el estándar puedo crear floors, o sea, niveles. Puedo crear, los niveles puede ser un techo, puede ser tipo floor, tipo nivel convencional o site, que es la parte exterior del edificio. También puedo tener espacios y también puedo tener zonas que vienen siendo como la combinación de los espacios. Ejemplo, zona de evacuación y zona de evacuación, zona de iluminación, cualquier tipo de tipología de zona que sea relevante para el proyecto. Y inclusive esos elementos de zona son analizados en varias ciudades para fines de automatización de permisos de construcción, o sea que es algo bastante útil. Diseño, entonces, ¿cómo se representan los activos? Los activos tienen básicamente el mismo tipo de relación. Los activos aquí vemos el rectángulo y el círculo forman parte de activos. Entonces, esos activos están vinculados a espacios, como ven aquí. Y cada activo tiene tipo. Ejemplo, aquí tenemos tipo rectangular y tipo círculo. Entonces, esos activos también pueden formar parte de un sistema. O sea, aquí como vemos aquí, el naranja significa que eso es puede formar parte de un sistema, pero el verde también es otro sistema. Y tengo activos que representan forman parte de más de un sistema. Eh, Quise simplificarlo lo más posible, pero eso es esencialmente cómo funciona este estándar. Entonces, no quisiera como que vean como mucha complejidad. El objetivo es que piensen que básicamente se entrega el mismo tipo de información, lo único que organizado de forma distinta y aprovechando la capacidad de las herramientas bien para facilitar la integración al proyecto. Entonces, tenemos aquí una representación en vista en planta de lo que funciona. Tenemos espacios, activos que forman parte de los espacios. Esos activos tienen su nombre de componente y el conjunto de zonas, el conjunto de espacios me crean zonas. El conjunto de activos me crean sistemas. Todo eso está contenido dentro de un facility, dentro de lo que es un edificio. Y bueno, eso es lo que es el diseño basado en operaciones. Eso cambia un poco la forma de pensar, porque ya el diseñador, tanto de instalaciones como arquitecto, tiene ya un enfoque basado en datos, en cómo genero esas relaciones de activos y espacios, cómo organizo mis espacios para que estén correctamente vinculados a los niveles que estoy entregando en el proyecto, cómo funcionan esas relaciones. Entonces, ese enfoque basado en datos puede ahorrar muchísimo tiempo en la fase de entrega de información al cliente. Entonces, ya cuando ya tengo esa información generada en el formato en este formato, en la fase de construcción existe un conjunto de actividades para poder mantener esa información y poder colocar información precisa para fines de mantenimiento. Esos activos que se generaron en el diseño, ya hay información que ya está disponible, como la marca del activo que se instaló, los manuales, las especificaciones del producto que se instaló, las piezas, los recursos de mantenimiento. Hay un conjunto de elementos que ya están disponibles en esa fase, que ahí es donde llevamos la fase de construcción pensando en las operaciones. Es un errorcito aquí, pero es construcción pensando en las operaciones. Entonces, ¿qué información se requiere ahí? Se requiere información de diseño, los jobs, o sea, los trabajos y actividades relacionadas con el activo, recursos y las partes. Esa es básicamente la información
que ya se cuenta en esta etapa del proyecto. ¿En qué consiste una actividad normal en un proyecto que está trabajando COVID? Sería que debe de haber personas con una de las funciones o la única función es mantener la base de datos que se le va a entregar al cliente, mantener esa base de datos que se le entregó en la fase de diseño, esa persona lo va a mantener con información en campo. ¿De qué forma? Vamos a verlo en breve. Esa persona, dentro de la fase de operaciones, le va a dar un seguimiento a las instalaciones de los activos que se están instalando, valga la redundancia. Puertas, manejadoras, aire acondicionados, todos los activos que se van entregando, a la persona se le va a ir dando seguimiento. La documentación de prueba la va a ir documentando dentro del estándar. Y la transferencia de operaciones con relación a esa parte, esa persona o el equipo encargado de eso se va a asegurar de que esa transferencia de información sea de forma fluida. ¿Cuáles son los mecanismos de utilizar esto? Para esos mecanismos, lo que recomendamos es crear formatos, formularios amigables al estándar de COVID. O sea, que con la información ya la información de los activos que se va entregando debe de ser exactamente compatibles con la información generada anteriormente. Aquí, como por ejemplo, vamos a enseñar un ejemplo mucho más automatizado, pero en caso de que la empresa no esté muy digitalizada, se pueden crear formularios para poder entregar, para poder actualizar esa información a la fase de operaciones. Vamos a simplificar un poco. Eso quiere decir que el equipo de construcción puede andar con una tableta con formularios vinculados a como pude ver ahí, es un formulario que yo diseñé en un anterior proyecto, en el cual la persona de campo está actualizando la información de COVID para que se adapte al mantenimiento. Ahí está colocando el tiempo de la instalación, las informaciones de los submittals, de la garantía, el tag number, que es el identificador dentro del campo, el número de barras se aplica, etcétera. O sea que dentro con una tablet, un personal en el campo puede tener acceso a la información y poder actualizar la información para que sea compatible con el estándar y tenga información real. Eso es algo bastante fluido y poco a poco se está utilizando cada vez más. Estos formularios básicamente actualizan esos elementos. Actualizan la parte de la documentación, ya se vincula la documentación de los activos dentro del estándar COVID y también toda la información del testeo del activo, todos los resultados del testeo del activo se puede también vincular dentro del estándar de forma de referencia. O sea que no se le va a cargar el archivo en sí, sino se le carga la referencia del archivo, el link del archivo dentro de la base de datos para que ya cuando tenga el acceso, la persona de mantenimiento pueda acceder al activo. Y luego que se tiene todo, como es un estándar en sí, como es un estándar con tipologías, relaciones, se pueden implementar mecanismos de automatización de control de calidad para que de esa forma ese cliente pueda vincularlo correctamente a su sistema de mantenimiento. O sea, que hay elementos, hay columnas, hay atributos, hay relaciones entre sí que pueden ser medibles. Hay tipología de datos que estandarizados que facilitan el control de calidad automatizado del estándar para luego llevarlo al sistema de mantenimiento. Entonces, en conclusión, existe un estándar que contiene información relevante para el cliente en la fase de operación y mantenimiento que puede ser utilizado y enriquecido en las diferentes etapas del proyecto, tanto diseño como construcción. Pero principalmente el diseño, tenemos informaciones del activo, de espacios, toda la información que se genera dentro de los diseños. Y también tenemos informaciones en la fase de construcción, tenemos ya informaciones de recursos, etcétera.
recursos, trabajos, los eventos, el paquete, más informaciones relacionadas a la construcción. Y luego, ese mismo estándar le va a servir al cliente ya en la fase de operaciones para poder seguir actualizando la información. Sucede muchísimas veces, le diría que el 90% de las veces en nuestro sector, que cuando se entrega la información del cliente, al cliente, el personal de mantenimiento en proyectos tradicionales dura mucho tratando de buscar la información. Aquí lo que se quiere es entregar información estructurada para que el personal siempre encuentre la información que necesite en el momento indicado. Y bueno, tenemos un pequeño caso práctico aquí. Déjame un segundito. Ok, un segundito aquí. Ok. Ok. Existen mecanismos para poder generar información de forma automática. Aquí yo sé que enseñé mucho Excel, pero yo le quise enseñar el Excel porque todo el mundo, es bien común que ustedes sepan Excel, el sector, tanto los ingenieros como los arquitectos, en sí. Es ligeramente complejo enseñar el estándar en un formato de STEP. Es difícil de leer y es bastante largo. Eh, pero vamos a empezar a enseñar un poco cómo funciona la generación del contenido de COVID. Yo soy buen usuario de Revit, pero esa misma herramienta o muy parecida ya está disponible en otro software. ArchiCAD tiene un generador de COVID. eh, Entiendo que Vectorworks también, existen también Solibri, existen varias marcas que pueden generar exactamente el mismo estándar. O sea que lo que estoy enseñando aquí también puede ser fácilmente traducido a otras herramientas, a otras marcas. Lo que vemos aquí es de un proyecto muy grande. Aquí es de un proyecto que tiene muchísimos niveles. Yo simplemente por tema de confidencialidad no solamente le estoy enseñando una pequeña porción del proyecto, pero aquí inclusive hay activos de muy gran tamaño aquí, pero para temas de simplificación y confidencialidad solamente estoy enseñando esa porción. Eh, en el diseño, en un diseño tradicional que estoy utilizando COVID, existen varios componentes. Como ustedes, como pudieron ver aquí, en la etapa de diseño, vamos aquí, como pudimos ver aquí en la etapa de diseño, hay diversos componentes. Existen, eh, act- eh, existen informaciones de productos, de espacios, que pueden ser también traducidos aquí. Cuando se trabaja en un flujo normal, que se va a utilizar COVID, se deben definir los nombres del activo específico. En un plano, como por ejemplo, el nombre del activo debe estar dentro de un parámetro estándar del proyecto. En ese caso, seleccioné esta puerta. Esta puerta debe estar correctamente identificada en todo el proyecto en el mismo lugar. En ese caso, siempre recomiendo utilizar el mark, el parámetro de marca o el tag, pero es más común la marca porque ya tiene el mecanismo dentro del software que facilitan que ese nombre sea único del activo. Y ese activo estoy tratando de ser lo más simplificado lo más posible, pero ese activo tiene una capacidad de poder recolectar el espacio donde se encuentra. Como ustedes ven aquí, este plano, esa puerta está entre el service corridor y el control room, entre la sala de control y el pasillo de servicio. Aquí, como pueden ver aquí, estos pequeños puntos son los room calculation point, los puntos de calcular los espacios. Esas son propiedades inteligentes del activo que se encargan de recopilar dónde se encuentran. ¿Y qué pasa cuando yo tengo esa propiedad? Ya el activo automáticamente me está recolectando el espacio donde se encuentra ese activo. Ejemplo, mira aquí, cuando selecciono el activo, puedo ver la propiedad de Service Corridor
y control room. Eso significa que el activo está entre estos dos espacios. Pero ¿qué pasa? Vamos a seleccionar este bebedero de agua aquí. Este bebedero de agua también hay mucha información común. Aquí veo que tengo la marca del activo, o sea, ese activo tiene un nombre. Es un nombre que tiene que estar también representado en las tablas de los activos, y ese activo también me recolecta el espacio, pero también ese activo tiene propiedades que son exportadas dentro del elemento. Pero lo que son relevantes ahora son el nombre del activo, que en ese caso es una combinación del tipo del activo y su identificación y su identificador único con con su espacio, con el espacio que está vinculado a ese activo. Lo mismo con eso aquí. Y cada activo contiene un conjunto de propiedades de tipo. Tiene el sistema de clasificaciones, como ustedes ven aquí, el COVID Category está, pero no todas las propiedades de COVID son mandatorias. En ese caso era mandatoria el sistema de clasificaciones, la categoría. Hay propiedades que sí son mandatorias, como los espacios, los nombres, que el activo esté vinculado a un tipo, eh, y otras propiedades. Entonces, ese espacio debe estar obligatoriamente vinculado a un nivel, y el nivel obviamente ya vinculado al edificio, o sea que está todo interconectado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en un proyecto que esté trabajando COVID? Es que exista un estándar de identificadores únicos y que funcionen mecanismos para vincular esos activos a los espacios, para poder de esa forma utilizar herramientas como la que os voy a enseñar ahora. En Revit existe, así como también otras herramientas, existen mecanismos para poder entregar COVID. Existe lo que es la extensión de COVID, donde se generan todas las configuraciones para automatizar la creación de ese estándar. Yo lo estoy abriendo ahora, espero que no me falle. A veces dura mucho porque es un modelo muy grande, pero con este programa puedo configurar todo mi proyecto. Puedo utilizar la clasificación que se va a usar, cómo voy a llamar mis tipos, cómo voy a llamar mis componentes. Como ustedes ven ahí, el componente lo creé generándolo eso. Entonces, esta extensión facilita muchísimo. Le diría que uno puede generar esa base de datos como en un 90% más rápido. Ya obviamente con un uso correcto, porque también se puede perder bastante tiempo al principio aprendiendo y testeando. Pero aquí existen todas las configuraciones para poder generar ese estándar y crear una exportación correcta. Eh, y ya cuando tengo eso listo, puedo generar una base de datos para el cliente, como ustedes ven aquí. Aquí estoy seleccionando una de las puertas que está entonces en el Service Corridor, y puedo ver entonces todo. Además de esa puerta, yo generé muchos otros activos. Además de esa puerta están todos los activos vinculados a los espacios del proyecto. Fíjense aquí, eso fue automáticamente generado. Estoy enseñando esto, pero eh, esto es, esto, esa base de datos puede ser representada de otra forma. Te estoy enseñando eso para que vean que puede generar una base de datos accesible, pero eso puede ser exactamente representado dentro del estándar IFC. Como ven aquí, ven los espacios, los niveles y así sucesivamente. También existen todos, bueno, los atributos no lo incluyen en esa exportación por tema de tiempo, pero los atributos también son automáticamente generados dentro del proyecto. O sea, los materiales de las puertas, materiales de los diferentes activos. Y esos atributos, hay una relación uno a uno con cada activo, con cada tipo o con cada espacio o cualquier otro componente dentro del estándar COVID. Básicamente, en un proceso normal dentro de diseño es interactuar hay bastantes recursos, es bastante fácil interactuar con esto, pero es la interacción de la validación de los datos, verificar que los activos estén, que cada activo tenga el Run Calculation Point, y que esos activos tengan un sistema de clasificación dentro del proyecto, y de esa forma entonces
no va a haber mucho problema para poder generar esa base de datos. Así que yo entiendo que yo creo que ya con esto concluyo la parte de enseñar brevemente a nivel práctico cómo entregar esa información de valor al cliente y entiendo que ya, a ver si tenemos preguntas. Carmen, ¿sigues conmigo? Sí, ya está, Rainer, Ok, has presentado todo sí, lo que querías. Bueno, súper bien correcto. entonces, muy interesante. Yo espero que a vosotros también os haya resultado interesante, como a mí. Vamos a, bueno, ahora sabéis que podéis dejar preguntas en el chat, ¿vale? O en el mejor en un apartado que hay de preguntas y respuestas, que así lo veo mucho más fácilmente. Y aquí os he puesto en la pantalla, os he compartido, bueno, que podéis activar el audio o preguntar en el chat. Y si os estáis interesados en tener más información del máster de Figurat, pues a través de este código QR, pues lo podéis obtener, podéis hacer preguntas. Muy bien. Roiner, vale, ya sé que no nos puedes contar mucho de este proyecto que estás llevando. ¿Qué nos podrías contar? Es confidencial, no lo podíamos ver, pero sí nos Sí, puedes contar un poquito, ¿no? existe a diferencia de otros estándares, eh, con relación a diferencia de otros estándares, la información que genera COVID, es una información específica del dueño, de los activos del dueño. Eh, Ujú, entonces, ahí existe es muy difícil. Lo que hay muy poco, si ustedes pueden investigar en la web, hay muy poca información disponible de proyectos reales de COVID. Dicen, este ajá, proyecto hay unos requerimientos COVID, pueden ver el expediente, quién lo hizo, pero muy raro que se comparte la información. Y ven que se hizo el proyecto, como ujú, que estoy indicando, pero como son informaciones específicas de los activos reales, o sea, esos nombres son reales. sí, Hay un trabajo real, hay una marca del activo hay unas propiedades que son de activos instalados, ujú, que cumple, que ya por un tema de confidencialidad es un poco complejo ujú, poder presentar, pero le diría que la gran parte de los proyectos federales ya ah, están ujú, requiriendo ese estándar para facilitar el mantenimiento. Varias ciudades claro, Miami, Washington, varios edificios en Nueva York ya están requiriendo el estándar ujú, y, y pues entiendo que esa información es pública de los proyectos de General Administration Service, GSA. Creo que ahí pueden ver bastantes expedientes de proyectos ya que están trabajando con el estándar de COVID. vale. Una pregunta, Roynor. Tú has explicado que es muy importante llevar esta información de los activos desde el diseño, ¿no? Como que en el Correcto, diseño ya hay que empezar a trabajarlo, porque si no, si lo haces todo así al es. final, vas a invertir muchísimo tiempo, ¿no? Si lo vas haciendo poco a poco desde el diseño a lo largo de la construcción, pues es más sencillo. Em, ¿Tu trabajo en Infratech consiste en esto, en ser ese seguidor de asegurarte que está todo correctamente o qué es lo que Sí, haces exactamente? varias partes. Nosotros regularmente hacemos trabajo de control de calidad de la información de- y a veces no es tan común, hacemos también como facilitador de la implementación en la etapa de diseño Ujú, y construcción. Pero regularmente hacemos trabajo de control de calidad de COVID, de lo que ajá, se le va a entregar ya al cliente. O sea, ya cuando el trabajo está hecho en cada etapa o bien avanzado, ya entonces nosotros le damos soporte para el tema de control de calidad. Tenemos herramientas vale. para automatizar el, la calidad, pero también hay una labor manual que se toma una muestra de la información para compararla con los documentos. O sea, se Ajá. hace una, una revisión y una validación Hay trabajo de aseguramiento de calidad y control de calidad, el que regularmente nosotros realizamos. Ujú. Vale, mira, tenemos algunas preguntas. Muy, Em, muy buen comentario aquí del Pentágono. sí, Exactamente. Pentágono tiene requerimientos específicos de COVID. Ellos no tienen un estándar
ellos tienen un proceso específico y tienen un sistema de clasificación que se va a usar, o sea, ellos comparten una base de datos del sistema de clasificación. Muy, muy buen comentario, Roberto. Mira, Entonces, también preguntan por aquí, ¿es posible utilizar COBI para calcular el costo total de un proyecto si se incorporan los precios de los diferentes activos? eh, se podría utilizar, pero COVID no se hizo para control de Claro. costes. Se pudiese agregar un atributo de costo eh, de los elementos como un parámetro de tipo y hacer una relación para hacer ese cálculo. Pero si no se tiene si no hay otro mecanismo, puede ser útil, pero COVID se hizo más para soporte de la fase de mantenimiento y de operaciones. Pero sí, Mm, se puede hacer alguna combinación, jugar con los atributos para eso, pero entiendo que existen mejores vías Mejores para, herramientas, sí, para esto. claro, mejores procesos. Dicen, mira, José Carlos Coya nos pregunta, ¿algún ejemplo de aplicaciones de mantenimiento que puedan leer Excel COBI? Sí, existe Máximo, entiendo que tiene un módulo de COVID. Máximo Máximo wow, tenía el nombre, inclusive tuve una reunión hace varios meses. Pero Ujú. existen varias, Archibus tiene también módulo de COVID. eh, También el Microsoft Dynamics, creo que iniciaron la fase, pero entiendo que hay que hablar directamente con su equipo de experiencia para, creo que deben de habilitar el módulo, pero existen varias herramientas que son capaces de, Archibus seguro lee COVID, ejemplo, pero existen más en el mercado que tienen capacidad de leer eso. No, la herramienta no debería de limitar mucho porque como es ya una información estructurada, si se colabora con el equipo de mantenimiento, entiendo que se puede implementar un flujo como un pipeline para poder incorporar esa información. Vale, otra pregunta que hacen, si el COBI es una MVD de IFC, ¿se puede entregar al cliente un IFC exportado con MVD COBI en lugar de entregar una hoja de Excel? ¿Hay aplicaciones que lo Correcto, sí, lean? sí. Correcto, correcto, correcto. Se puede entregar COVID en el formato, en MVD. Así es. Inclusive hay herramientas que nosotros utilizamos que convierte ese IFC en un formato COVID. Hay algunas empresas aquí en Estados Unidos que lo que hacen es que combinan ese MVD dentro de un IFC de coordinación, de un MD de Coordination View. Yo no veo que sea muy buena práctica, hay que juntarlo, porque al final entiendo que no es ni un estándar ni el otro. Yo entiendo que es mejor separado, pero eso es simplemente preferencia. Pero sí, se puede representar dentro de un IFC. Lo único es que no vas a tener geometría, solamente con la información, va a tener la información que dentro de COVID. Vale, preguntan por aquí, ¿qué tan diferente es la aplicación dentro de lo explicado entre proyectos de edificación y proyectos de obra lineal? La diferencia, según el nuevo estándar, es que en vez de niveles hay divisiones ya horizontales de la carretera, Ah, vale. por secciones, ya se Se, trabaja con se secciones. divide para que toman, no sea tan largo, ¿no? exacto, tomando en cuenta Ajá. ya el IFC, se toma en cuenta la estructura del IFC 4.3, Ujú. en el cual ya hay divisiones horizontales, tomando en cuenta esa tipología de proyectos. Bueno, ya hay divisiones de espacios dentro de esas secciones, pero lo otro es bastante similar. Pero la única diferencia esencial, hay algunos atributos, algunos tabs, si lo trasladamos a Excel, que cambian, pero es esencialmente la misma estructura. Lo único es que ya incluye ya proyectos horizontales con la fase Claro, de la división de secciones. pequeñas diferencias en ese caso. Vale, más preguntas. Bueno, y mejoras también, simplifican algunos títulos de Ajá, propiedades, pero es esencialmente lo mismo. vale. Dicen, mira, Cindy te pregunta, ¿algún ejemplo de algún proyecto que conozcas real, mediano, pequeño, que hayan implementado COVID? Estoy pensando en estudiar cómo
Es empezando a estudiar cómo ofrecer este servicio en algunas cadenas de fast food o coffee shops. Eh, qué bueno tener ese espíritu emprendedor dentro de esta presentación. Pequeños y medianos, sí, inclusive yo he entregado porciones de información COVID en proyectos muy pequeños dentro inclusive de República Dominicana, pero el 90% de los proyectos que he implementado esto en proyectos grandes debido a la complejidad del volumen de datos que debe entregarse de forma estructurada. Eh, déjeme ver. No, creo que no se En puede. proyectos grandes porque le ven muy claro el beneficio, ¿no? Si no, Sí, se van sí, a volver correcto. locos con tantos Seguramente, activos y entonces se así es. invierte más Sí, en grandes de momento, ¿no? exacto. Le diría que en un proyecto pequeño ni siquiera se pudiese implementar COVID, inclusive sin ni siquiera trabajar con herramientas como Revit, ya que como tienden a ser menos de 100 activos, es fácil uno puede generarlo manualmente, esa base de datos, y convertirla también a un IFC solamente con esa información. Pero no tengo un ejemplo para enseñar, pero según la estructura que pudiste ver, es bastante fácil generarlo. Si tú tienes un modelo IFC, entiendo que tú con el plugin de Revit, en caso que sea Revit, tú puedes generarlo eso en mediodía. Una persona experimentada, quizás tú aprendiendo a utilizar la herramienta, es posible que te tome varios días, pero luego de ahí no va a ser una implementación muy compleja de tu parte. O sea que es bastante fácil, bastante fácil. Complejo es cuando tienes miles de activos, como el proyecto que enseñé, que solamente enseñé una porción, pero tenemos alrededor de 50.000 activos dentro de ese edificio. Ujú. Mira, hay otra pregunta. Dice, ¿no hay forma de hacer este seguimiento y uso a través de una app de teléfono? Sí, sí, sí. Dentro hay un slide, eh, creo que lo puedo enseñar aquí. Inclusive estoy enseñando una implementación que nosotros realizamos con la herramienta Airtable. O sea, que nosotros creamos formularios desde el estándar convertido en Airtable. O sea, que dentro de Airtable tenemos una vinculación directa con la base de datos. Y esa persona puede actualizar directamente en campo, puede poner la información de la fecha de instalación, el tag number que se puso, si tiene código de barra lo pone o lo escanea. Esto se puede habilitar la cámara aquí para insertar el QR o el código. Y bueno, o sea que se puede, como es una base de datos, como es una base de datos, se pueden elaborar mecanismos para el trabajo con herramientas móviles, claro. Vale, estamos a punto de finalizar. Si quieres resolver una última pregunta, ¿la información como jobs, resources, spares se introduce en el modelador BIM, en la Excel COBI o en la aplicación de mantenimiento? Se debe introducir dentro de cualquier acceso a la base de datos. No es práctico que el modelador la entre. O sea que lo que se hace es que el equipo de construcción que tiene acceso a la base de datos introduce esa información. Aquí el constructor debe de generar submittals, que son los documentos relacionados al activo. Con esa información, ese constructor que tiene acceso a la base de datos alimenta esa información. No es práctico hacerlo de la parte del modelador, inclusive no lo recomiendo. Se carga mucho trabajo el modelador y el modelador tiende a estar alejado de la obra, o sea que queremos que la persona que hace el trabajo actualice la información, que sea lo más lean posible el proceso. Ujú. Vale, vale. Bueno, pues genial. Muchas gracias, Roiner, por tu participación en esta masterclass, por todo lo Un que nos has placer. enseñado, por compartir tu conocimiento y sabiduría con nosotros. Agradezco también a todos los participantes de esta sesión. Gracias por estar ahí, por interesaros en lo que seguimos ofreciendo Figurat. Y nada más, y espero veros en próximas sesiones. Que vaya muy Excelente, gracias a bien. todos.